Muy buenos días. Un saludo especial de parte del doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a la videoconferencia denominada Jurisdicción Especial Indígena, Escuelas de Derecho Propio, tercera parte. La Jurisdicción Especial Indígena es una figura fundamental para un Estado pluralista que se funda en la autonomía de los pueblos indígenas, en la diversidad étnica y cultural, en el respeto al pluralismo y en la dignidad humana que permite el ejercicio de las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, siempre y cuando no sean contradictorios a la Carta Política. En la videoconferencia del día de hoy se insistirá en el respeto por la existencia de la Jurisdicción Especial Indígena y su andamiaje institucional, resaltando como mecanismo de armonización y de implementación de justicia restaurativa la existencia de los centros de armonización. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con la doctora Victoria Eugenia Velázquez Marín, abogada especialista en Derecho Administrativo, Constitucional y de Familia. Se ha desempeñado como jefe de área jurídica de Administración de Justicia del Valle del Cauca, juez promiscuo municipal de Sapuyés y El Rosario, Nariño, magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó y Valle del Cauca. Actualmente ostenta el cargo de magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas y hace parte de la red de formadores de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Doctora Victoria Eugenia, es un gusto tenerla con nosotros. Tiene el uso de la palabra. Bienvenida. Gracias, doctor Juan Manuel. Muy buen día para todos y para todas. Un saludo muy especial a la doctora Gloria Andrea Maecha, nuestra directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, al doctor Jorge Enrique Vallejo y demás magistrados. El doctor Jorge Enrique es nuestro presidente del Consejo Superior de la Judicatura, además a los demás magistrados de nuestra corporación. También un saludo muy especial a todos los servidores y servidoras que se encuentran conectados y las demás personas que asisten a esta importantísima videoconferencia. El día de hoy nuestra videoconferencia se titula Derecho Propio de los Pueblos Indígenas y los Centros de Armonización. Vamos a hacer primero una sinopsis respecto de la importancia del respeto a la existencia de la Jurisdicción Especial Indígena. Esta importancia está dirigida primero. Las mismas comunidades indígenas deben de entronizar la importancia que tiene para ellos el que exista una jurisdicción especial indígena. También esta sinopsis va dirigida al resto de institucionalidad, como por ejemplo nuestra rama judicial, a la Fiscalía, a la Defensoría, al ICBF, a la Policía, al Ejército, entre otras muchas de estas instituciones. También trataremos el tema de un instrumento jurídico internacional de suma importancia que siempre es traído a colación por nuestras diversas cortes en su reiterada jurisprudencia, como es la existencia del Convenio 169 de la OIT. También vamos a hablar de la importancia del andamiaje institucional al interior de nuestras comunidades indígenas y al finalizar vamos a hablar sobre esta población indígena que en la actualidad se encuentra privada de la libertad y hablaremos entre los últimos temas también del tema del centro de armonización, lugar en donde estas personas que se encuentran privadas de la libertad van a realizar este proceso de armonización para dar sanidad tanto para él al interior de su propio espíritu como para darle tranquilidad a la comunidad en general. Bueno, entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la sinopsis de la importancia de la existencia de la Jurisdicción Especial Indígena. Entonces recordemos pues que pese a toda esta historia que ya hemos mencionado del mestizaje y de las raíces indígenas de la población colombiana, el reconocimiento jurídico de esta diversidad étnica y cultural fue tardío. Apenas recordemos que hasta 1991 la Asamblea Nacional Constituyente reconoció a nuestra nación como pluriétnica y multicultural en nuestra Constitución Nacional.
De ahí que en esta se consagra, por ejemplo, en su artículo primero, que identificó a Colombia como un Estado social de derecho, participativo y pluralista. Además, importante es hacer mención, recordemos, el artículo séptimo. Por primera vez se reconoce el carácter étnico y cultural de nuestra nación y se ordena expresamente esta protección. Esto conlleva a una transformación, obviamente, en la administración de justicia, permitiendo entonces a las comunidades indígenas ejercer su propia jurisdicción dentro de su ámbito territorial. Este reconocimiento de la jurisdicción especial indígena garantiza entonces la diversidad y la autonomía de nuestras diversas comunidades indígenas. Recordemos también el artículo 246 de nuestra Constitución Nacional, que siempre nos hace énfasis en que los pueblos indígenas en nuestro país podrán ejercer, es decir, esto es de carácter voluntario, funciones jurisdiccionales siguiendo sus propias normas, sus propios usos, sus propias costumbres dentro de su ámbito territorial, siempre y cuando, pues, esto ya lo sabemos muy bien, esto vaya en consonancia con nuestras leyes, con nuestra Constitución y con los tratados internacionales ratificados por nuestro Estado colombiano. Tenemos entonces que el reconocimiento de esta jurisdicción especial indígena en nuestra Constitución política, su validez que esta misma le otorga a este diverso sistema de justicia que es utilizado por nuestros pueblos originarios, servirán entonces para resolver los asuntos internos, esto como algo muy fundamental para garantizar esta diversidad mencionada. La Constitución entonces ordena que respetemos el ejercicio de esta jurisdicción especial indígena, basada en normas y procedimientos propios, recordemos, son propios de las diversas comunidades y tantas que tenemos en Colombia, y que esto siempre irá asociado a sus usos, a su costumbre y a su propia cosmovisión. Proteger entonces el derecho de estos pueblos indígenas es algo a lo que estamos llamados todas la institucionalidad en Colombia. Hay que respetar sus reglas, sus pautas de organización que son muy particulares a cada una de estas comunidades. Esto entonces nos reflejará la autonomía propia de estas comunidades indígenas, todo ello reconocido a nivel constitucional. Por lo tanto, se hace necesario que la sociedad colombiana siempre tenga en cuenta el respetar el que existe una jurisdicción especial indígena. Bueno, tenemos entonces que respetar estas diversas formas de organización, estas diversas formas de autogobierno. Siempre cada una de estas van a estar basadas en la cosmovisión de quienes integran una comunidad específica. Por eso siempre las Cortes nos hacen un llamado a que cada derecho que ellos invocan debe ser analizado con cautela. ¿Y por qué con cautela? Porque existen disímiles comunidades indígenas en nuestro Estado colombiano y cada una de esta comunidad interpreta de una manera distinta lo que es su cosmovisión, sus usos, sus costumbres, es decir, su derecho propio. Recordemos también que el mismo texto constitucional establece un condicionamiento expreso. Recordemos, ya lo hemos dicho insistentemente, respeto siempre por la Constitución y las leyes de la República. Pero entonces la Corte también se ha ocupado de construir una jurisprudencia muy robusta, muy insistente sobre el ámbito constitucional en que se desenvuelve este mandato de respeto y de preservación de las prácticas jurisdiccionales de nuestras comunidades indígenas. Así entonces han señalado que el análisis y el entendimiento de la jurisdicción especial indígena en la jurisprudencia constitucional se basa siempre, recordemos, en el principio de la maximización de la autonomía de nuestros pueblos indígenas y la minimización de nuestras restricciones.
Entonces, este principio nos va a establecer dos límites a la autonomía. Primero, que las restricciones van a ser excepcionales. Y segundo, que si hay restricciones es porque esta restricción se va a enmarcar dentro de lo constitucionalmente intolerable o reprochable. Bueno, también recordemos que dijimos, vamos a hacer énfasis en un instrumento internacional que ha sido ratificado por Colombia de suma importancia porque siempre nuestras cortes en sus diferentes jurisprudencias nos insisten en su existencia, como lo es el convenio 169 de la OIT, consistente en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Desde su creación en el año de 1919, la OIT ha prestado especial atención a la situación de nuestros pueblos indígenas. En 1957 se adoptó un primer instrumento internacional vinculante que fue el convenio número 107 sobre poblaciones indígenas en países independientes. Luego tenemos que para el año de 1989, la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT adoptó en forma tripartita con participación de gobiernos, de organizaciones, de empleadores y de trabajadores el convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Este convenio tiene dos postulados básicos y de absoluto respeto, como lo son el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus propias costumbres, sus formas de vida, sus instituciones propias y su derecho de participar de manera efectiva en todas las decisiones que puedan afectar a sus diversas comunidades. Estas premisas entonces van a constituir la base sobre la cual deben interpretarse todas las disposiciones que están trazados y delimitados en este convenio número 169. También tenemos que este convenio va a garantizar el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre sus propias prioridades en lo que atañe a su proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, sus creencias, sus instituciones, el bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o que utilizan de alguna manera, y de controlar en la medida de lo posible su propio desarrollo, tanto económico como social como cultural. En noviembre del año 2014, este convenio número 169 fue ratificado por 22 países. La mayoría de estos países pertenecientes a nuestra región, como por ejemplo, fue ratificado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, la República Bolivariana de Venezuela y otros países como por ejemplo Dinamarca, España, Fiji, Nepal, Noruega, Países Bajos y la República Centroafricana. ¿Qué vamos a resaltar para efectos de la importancia de nuestra videoconferencia el día de hoy? El artículo 8. Al aplicar la legislación nacional a los países interesados, deberá tomarse siempre en cuenta, en consideración, las costumbres, el derecho consuetudinario, el derecho propio de todas las comunidades indígenas que existan en estos países que han ratificado este convenio 169. De igual manera, se hace mención que dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres siempre que éstas no sean incompatibles con los temas jurídicos nacionales. Bueno, de igual manera hacemos referencia al artículo 9. En la medida en que ello sea posible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán siempre respetarse los métodos en que los pueblos interesados recurren tradicionalmente a la represión, en este caso de los delitos cometidos por sus respectivos comuneros. Entonces, las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre estos aspectos siempre deberán tener en cuenta el respeto por las costumbres de estos pueblos en la materia.
También es necesario hacer mención del artículo 10. Cuando se impongan sanciones penales, para este caso, previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos, deberán tenerse en cuenta siempre las características, como lo dijimos, económicas, sociales y culturales de los diferentes pueblos indígenas. Y deberán darse siempre preferencia a la sanción distinta al encarcelamiento. Para esto será entonces siempre escuchado la autoridad indígena respectiva. Bueno, ahora bien, cuando nosotros realizamos las mesas interjurisdiccionales en nuestros diversos departamentos, recuerden que ya habíamos dicho, entre los diversos tópicos que trabajamos con nuestras comunidades indígenas y la demás institucionalidad con las cuales siempre nosotros estamos unidos, hablamos de la importancia de la existencia de un andamiaje institucional al interior de nuestras diversas comunidades indígenas. ¿Qué quiere significar esto? Entonces, esto va a apuntar a que al interior de las comunidades será siempre muy importante que existan autoridades, que existan usos, que existan costumbres y procedimientos tradicionales, a partir de los cuales se puede inferir, primero, que haya cierto poder de coerción social por parte de estas autoridades tradicionales, es decir, que estas autoridades tengan respeto al interior de su comunidad. Y segundo, un concepto genérico de nocividad social, o sea, que esa actividad sea realmente reprochada al interior de la comunidad. Esta institucionalidad siempre deberá respetar el pluralismo jurídico y el mandato de la maximización de la autonomía de nuestras comunidades indígenas derivada de la diversidad étnica y cultural protegida siempre constitucionalmente. La constatación de este gobierno y del derecho propio de nuestras comunidades no puede partir ni de la exigencia de una equivalencia automática con la institucionalidad de nuestra sociedad mayoritaria, ni de un reclamo por su adaptación identitaria a las estructuras propias del derecho no indígena. Recordemos, nunca podemos equiparar nuestro derecho occidental con el derecho propio de nuestras comunidades indígenas. No podemos hacer reparo ni ningún tipo de análisis o semejanza entre la una o la otra, porque esto sería un total irrespeto para con el derecho propio de nuestras comunidades indígenas. Recordemos que la sujeción que se exige de la jurisdicción es a la Constitución, a las leyes y a los tratados internacionales. Esto es un asunto que, como lo dijimos desde un principio, deberá siempre ser tratado con cautela. Toda vez que si nosotros sostuviéramos que dicha sujeción es completa e irrestricta a todas las normas legales de nuestro país, significa que dejaríamos un gran vacío frente al contenido del derecho de nuestros pueblos indígenas a ejercer su propia jurisdicción al interior de su respectiva comunidad. En ese sentido, recordemos que aun cuando las autoridades de la jurisdicción ordinaria ejercen su labor judicial esencialmente a partir de una formación jurídica propia del derecho mayoritario, lo cierto es que su interacción con los diferentes modos de la jurisdicción especial indígena debe iniciar desde el respeto pleno de su valor jurídico, de su autoridad y, recordemos, ante todo, de su relevancia histórica. Por ello, siempre se ha dicho, y las Cortes nos lo han reiterado, la promesa del multiculturalismo se encuentra dirigida hacia el diálogo intercultural y un aprendizaje mutuo, no hacia la imposición de una jurisdicción sobre la otra, y mucho menos hacia el entendimiento de la coexistencia de ambas jurisdicciones como un escenario ni de rivalidades ni de pugnacidad. Esto es un consejo muy importante para todos nosotros. Un derecho propio, siempre recordemos, tenemos que concebirlo como un sistema jurídico muy particular, muy independiente, en donde se debe propender, entre otros, por el respeto al debido proceso, al derecho de defensa, por los derechos de las víctimas, como por ejemplo, el derecho a la participación de la víctima en la determinación de la verdad. También hay un derecho de la víctima, como por ejemplo, a saber quién fue realmente el responsable de determinada actividad delictiva en un momento determinado,
que este responsable tenga una sanción y también en la determinación de las formas de reparación de sus derechos o bienes jurídicos vulnerados. Recordemos también que nosotros estamos haciendo énfasis en una justicia verdaderamente restaurativa, que así como nosotros le estamos haciendo campaña a la justicia restaurativa, no solamente para la sociedad mayoritaria, sino también la estamos haciendo al interior de las comunidades indígenas que, recordemos, ellos desde hace miles de años ya estaban propendiendo por la implementación de una justicia verdaderamente restaurativa y hoy día ellos nos dan cuenta de ejemplos maravillosos que han trabajado al interior de sus comunidades, donde son verdaderos ejemplos de sanación espiritual y de la verdaderamente están propendiendo porque haya el restablecimiento del tejido social que en algún momento se ha quebrantado por alguna conducta desarmonizada al interior de la comunidad. Entonces tenemos también que el primer factor para determinar la existencia de esa institucionalidad es la manifestación positiva de la comunidad en el sentido de que ellos deben de tener la voluntad para adelantar un proceso en un momento determinado. Recordemos que el ejercicio de la jurisdicción especial indígena es de carácter dispositivo, voluntario u optativo para la comunidad, o sea, son ellos los que tienen el derecho a decidir si efectivamente ese caso ellos lo desean conocer en un momento determinado. Tengamos en cuenta, siempre y cuando se trate de un comunero, que esta situación se haya presentado al interior de la comunidad y que al interior de la comunidad esta situación también merezca el efectivo reproche. Bueno, sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando una comunidad asume el conocimiento de un caso determinado, no puede renunciar a tramitar casos similares sin ofrecer una razón legítima y verdaderamente válida para ello, pues esa decisión, si en un caso determinado se ha dado una situación similar y ellos la han conocido, pues sería contraria al principio de igualdad. Siempre debemos tener en cuenta eso. El ejercicio de la jurisdicción especial indígena es de carácter dispositivo, voluntario y optativo. Para casos similares deben de darle el mismo tratamiento, es decir, la autoridad indígena deberá presentarse también a reclamar la jurisdicción. De lo contrario, tendrá que tener argumentos muy válidos para no conocer este caso en un momento determinado. Bueno, el debido proceso tiene en el marco de la jurisdicción especial indígena el alcance de la previsibilidad sobre las actuaciones de las autoridades tradicionales y siempre la nocividad social de ciertas conductas. Sin embargo, no podemos exigirle a la comunidad indígena que acredite la existencia de normas escritas porque recordemos que su tradición es oral, mediante el uso de la palabra en la asamblea. Este es el escenario perfecto para transmitir el derecho propio de generación en generación. Recordemos que los usos y costumbres de nuestras comunidades indígenas por lo general se transmiten a través de la oralidad. Bueno, también hay otra cosa muy importante que tener en cuenta y es que resulta contrario a la diversidad étnica y cultural y a la autonomía de nuestras comunidades indígenas la exigencia de acreditar un reconocimiento jurídico externo de su existencia. O sea, ninguna comunidad indígena requiere que alguna corporación, alguna entidad, alguna persona exterior a su comunidad manifieste que efectivamente esta comunidad tiene un andamiaje institucional. Bueno, ahora, otro tema muy importante que debemos tratar y es la privación de la libertad de nuestros indígenas o comuneros en Colombia. ¿Cómo es la situación actual de ellos? Dice, la identidad cultural y la dignidad humana de los indígenas son derechos fundamentales que deben ser protegidos independientemente de que estén privados de la libertad o no y de que se aplique o no el fuero indígena. En este sentido, los indígenas siempre tienen derecho a conservar su cultura y la privación de la libertad no puede afectarla.
aún en aquellos eventos en los cuales no se aplique el fuero penal, situación que es debidamente reconocida a nivel nacional e internacional, como insistentemente ya lo hemos visto. En este sentido, tenemos que el artículo 3º de los principios y las buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad en las Américas de la Organización de los Estados Americanos establece que cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de los pueblos indígenas, deberá darse siempre preferencia a tipos de sanción distintos al de encarcelamiento, conforme a la justicia consuetudinaria y en consonancia con la legislación vigente. Y obviamente siempre se tendrá en cuenta la clase de delito cometido. Bueno, también tenemos que el artículo 29 del Código Penitenciario y Carcelario establece que cuando el delito ha sido cometido por un comunero, la detención preventiva se llevará a cabo en establecimientos especiales o en instalaciones proporcionadas por el Estado. Para nuestro caso, en Colombia existen ciertos centros penitenciarios y carcelarios que cuentan con un pabellón especial dirigido para la reclusión de los miembros de las comunidades indígenas. Lastimosamente, no todos nuestros establecimientos penitenciarios y carcelarios cuentan con este pabellón especial. Bueno, al respecto, la Corte Constitucional también siempre ha reconocido en diversas sentencias que en la privación de la libertad de los indígenas se debe siempre respetar su identidad cultural y se deben buscar otras alternativas que favorezcan el cumplimiento de la orden del juez de un modo que siempre se respete, que no se atente contra las costumbres y la conciencia colectiva de esta parte especial de nuestra población. También tenemos que reiteradamente la Corte Constitucional ha señalado que el cumplimiento efectivo de las decisiones adoptadas por las autoridades indígenas es un deber constitucional en el proceso de consolidación de tal jurisdicción. Sin embargo, teniendo en cuenta que el ejercicio de la misma implica obligaciones, el juez constitucional también deberá determinar la forma de coordinación entre las diversas autoridades, si ellas aún no lo han hecho aún, pero siempre propendiendo por la defensa de los derechos fundamentales de la población indígena privada de la libertad para que estos no pierdan sus usos, sus costumbres, sus arraigos. Bueno, también tenemos que siempre se ha reconocido la necesidad de que en la ejecución de la condena se opte por soluciones que favorezcan el cumplimiento de la orden del juez de un modo que se respete, no se atente contra lo que ya estamos insistiendo, los usos, las costumbres, la cosmovisión de nuestra población indígena, para lo cual resulta siempre imperioso armonizar de manera efectiva los mandatos de la justicia y el respeto por la diversidad cultural. Por otro lado, esta sentencia que estamos nosotros haciendo mención, que es la 097 del 2017, nos habla de una visión frente a la pena y a su finalidad respecto de la población indígena. Entonces, sería importante establecer siempre los mecanismos de coordinación e interlocución entre las autoridades y las diferentes comunidades indígenas, para que en el cumplimiento de la sanción se respete el principio de la diversidad étnica y cultural. Bueno, siempre se ha insistido entonces en la importancia de que en nuestro país existe un pluralismo legal y exige una articulación perfecta entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial indígena, también en materia de privación de la libertad de los diferentes comuneros. Es decir, hay que llegar a un consenso intercultural. Bueno, la diversidad cultural de los indígenas privados de la libertad siempre, como ya lo hemos dicho, deberá protegerse independientemente de que se aplique o no el fuero indígena. En ningún momento podemos permitir que se desconozca su identidad cultural. Por eso siempre en las mesas interjurisdiccionales tenemos un diálogo muy fluido con nuestros directores regionales del INPEC, con nuestros directores de los diferentes establecimientos penitenciarios y
carcelarios para efectos de que estos permitan el ingreso de las autoridades que existen al interior de las diferentes comunidades indígenas, que éstas puedan ingresar a los centros penitenciarios y carcelarios para efectos de que estos en su mayoría aplican temas de sanación, de armonización a todo el personal privado de la libertad. Entonces, siempre el INPEC está muy dispuesto a permitir en la medida de sus posibilidades el ingreso de estas autoridades ancestrales a los diferentes pabellones indígenas. Pero también queremos contarles a ustedes cuál es la realidad que debe afrontar hoy día nuestra población indígena privada de la libertad. Entonces, tenemos que pese a lo establecido y lo que ya hemos dicho insistentemente en nuestro Código Penitenciario y Carcelario, gran parte de estos establecimientos no cuentan con un área especial o con un pabellón para recluir a todos los comuneros. Esta es la realidad que afronta nuestro país. No obstante, el INPEC está haciendo ingentes esfuerzos por tener un pabellón especial para recluir a nuestra población indígena, en donde ellos puedan tener una privación de la libertad digna, en donde puedan ejercer sus diferentes usos y sus costumbres de acuerdo a su realidad étnica y cultural, porque recordemos, no podemos permitir que esta población indígena privada de la libertad pierda su arraigo. Además, otro factor muy importante a tener en cuenta es que ellos se encuentran en la mayoría de las ocasiones muy distantes del lugar donde se encuentra su entorno familiar. Esto es algo muy preocupante a nivel general en cuanto a la población indígena privada de la libertad en nuestro país. Entonces, esta es una gran amenaza para que ellos pierdan su arraigo y que pierdan su identidad cultural. Entonces, ¿qué problemas se nos están presentando en la actualidad? Es preocupante la falta de información sobre los indígenas privados de la libertad. Por ejemplo, no se sabe en qué lugar se encuentran, en qué ciudad, en qué centro penitenciario y carcelario, sin desconocer, como lo estoy insistiendo, que el INPEC ha hecho un gran esfuerzo por tener estadísticas sobre dicha población. También otros problemas que ellos están afrontando en la actualidad, como también lo está pasando la sociedad mayoritaria que se encuentra privada de la libertad, es el tema del hacinamiento carcelario, la discriminación, el abandono. Se presenta mucha situación de indefensión, la precariedad económica y la falta de una atención especializada impide a los indígenas sometidos a reclusión pues ejercer sus derechos fundamentales al interior de estos diversos centros penitenciarios y carcelarios. A continuación, les vamos a pasar un video de suma importancia para nosotros como rama judicial sobre los centros de armonización. En este momento vamos a ver 3 centros de armonización que existen en el Valle del Cauca. Pero ¿por qué les vamos a pasar este video? Para que ustedes entiendan la importancia de que nosotros como magistrados de los consejos seccionales presidamos estas mesas interjurisdiccionales como espacios de interlocución entre las comunidades indígenas y la institucionalidad. Fíjense que años atrás, el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle, muy preocupada por la situación actual de sus comunidades indígenas y ante una alerta temprano que le generó la Defensoría Regional del Pueblo sobre el peligro de extinción de las comunidades que habitan en los municipios de Pradera, de Jamundí y de Florida, presentó a la Corporación Excelencia a la Justicia un proyecto que consistía en el mejoramiento y la construcción de centros de armonización. Entonces, este Consejo Seccional de la Judicatura en el Valle del Cauca ganó para este año el Premio a la Excelencia a la Justicia y les vamos a pasar el video respectivo.
hasta hoy, de los que siempre han luchado, de la conquista hasta hoy. Vivimos porque peleamos contra el poder invasor y seguiremos peleando mientras no se apague el sol, y seguiremos peleando mientras no se apague el sol. Muy buen día para todos y para todas. Soy Victoria Eugenia Velázquez Marín. Me desempeño como magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca y a su vez como presidente de la Mesa Interjurisdiccional de nuestro departamento. Nuestra mesa interjurisdiccional es ese espacio de interlocución que tenemos al interior de la rama judicial con las comunidades indígenas existentes en nuestro departamento. Para el año 2020 presentamos al concurso de la Corporación Excelencia en la Justicia un proyecto consistente en la construcción y mejoramiento de los centros de armonización que existen al interior de las comunidades indígenas de los municipios de Jamundí, Pradera y Florida. Nosotros ganamos en la modalidad de innovación judicial Fundación Bolívar da Vivienda. Como ganadores recibimos la suma de 15 millones de pesos para ser invertidos en las respectivas comunidades indígenas, suma que fue distribuida de la siguiente manera en la compra de materiales para esta construcción y mejoramiento de nuestros centros de armonización. 5 millones de pesos para la comunidad indígena de Jamundí, 5.300.000 pesos para la comunidad indígena de Pradera y 4.700.000 pesos para la comunidad Las Huacas existente en el municipio de Florida. Muchísimas gracias a la Corporación Excelencia en la Justicia y a la Fundación Bolívar da Vivienda por este gran aporte que le ha hecho a nuestras comunidades indígenas y es nuestro compromiso seguir trabajando por ellas. Muchísimas gracias. Y el camino de la lucha alumbrando seguirá. Indígenas, campesinos, llevamos sangre pares de Álvaro y de Benjamín, de la Gaitana y de Álvaro y de Benjamín, de la Gaitana y Quintín. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Florencio Pechene Morales, el maestro pues que estoy dirigiendo aquí la obra hoy. Agradecer a la Corporación de la Justicia por la donación de los 5 millones de pesos que hicieron para comprar estos materiales, donde se hizo la fundición del piso, las puertas y ventanas y hacer la construcción de los andenes, bueno, para el mejoramiento de nuestro centro de armonización del resguardo Puesquihuenaza de Jamundí. Troches, autoridad del resguardo Puesquihuenaza, agradecimientos a la Corporación Excelencia de la Justicia por permitirnos el apoyo que se hizo en piso, en ventanas. Esto nos permitirá el tema de la justicia propia, tener nuestro centro de armonización, ya que es muy importante para el establecimiento y el remedio de nuestros compañeros que cometemos, digamos, errores en nuestras comunidades, y esto nos permitirá fortalecernos más en el tema de la justicia propia. Agradecer a todos. Mi nombre es Otoniel Fernández, alcalde local de la comunidad del Nogal, resguardo Cueduala, y
Y digamos, doy los agradecimientos por la Corporación Excelencia de que nos hizo un aporte de 5.300.000 para el mejoramiento de nuestro centro de armonización. Y como les dije anteriormente, esperamos que no sea el único aporte, sino que de pronto haya otro más para fortalecer nuestro centro. Para nosotros el centro de armonización es importante porque, digamos, hemos tenido casos ya acá que los hemos resuelto, pero ha sido, digamos, la necesidad prioritaria del centro de armonización para, digamos, dar un buen desempeño pues, al trabajo que hemos venido haciendo. Y entonces, digamos, en ese sentido, la justicia de nosotros es restaurativa, digamos, de remedio, de espiritualidad, pues, como nosotros como pueblo nace. Entonces, digamos, la justicia de nosotros es bastante amplia, digamos, se hace remedios en los centros de armonización y en los puntos de rituales pues, que nosotros desempeñamos. En busca de libertad y marcarán el camino en busca de libertad. Indígenas, campesinos, llevamos sangre pared de Álvaro y de Benjamín, de la Gaitana y Quintín, de Álvaro y de Benjamín. Ahí lasago guta, Gilberto Machín lasago. Na, guachai su yuega kiji guacha. Na, jet tengue guta. Veo que no es piquitacha. Ya, antes yo sana yo guacha no es piquitacha. Ya puch guta y guacha. Kiji, luch, hay su tegnas guache es. Jet gusta ya, evne nacha. Llama son hoy taite. Hay su luch gusta nacha. Hay su segnas muspata evne. Ya son hoy taite. Muchas gracias. En nombre de nuestro Cabildo Indígena Cuesta Taquihue Las Huacas y en representación de nuestras autoridades indígenas, agradecimientos a la Corporación de la Excelencia, a la Justicia, a la inversión que ha llegado a nuestro territorio, a la Casa de Armonización, por valor de 4.700.000, inversión que se hizo en el piso, baño, cocina, paredes. Pues esta ayuda es de gran importancia para todos nosotros los que nos encontramos en esta Casa de Armonización, ya que fortalece la justicia restaurativa que venimos trabajando en estos procesos. Muchas gracias. La presentación de este video es para destacar el gran trabajo de proyección social que se realiza al interior de la rama judicial, siempre en concordancia con todas las otras instituciones que nos acompañan en el sistema. Para este caso, pues fíjense, estamos nosotros propendiendo por la defensa de los derechos fundamentales de nuestras comunidades indígenas y por la materialización real y efectiva de la jurisdicción especial indígena. Entonces queríamos mostrarles algunos de los centros de armonización que existen en nuestro país y para que ustedes entendieran que estos son espacios que se encuentran ubicados al interior de los diferentes territorios indígenas que son administrados por sus propias autoridades, donde se aplican los sistemas de reinserción comunitarios basados en la justicia propia y en la diferente cosmovisión indígena. Recordemos que el objetivo de estos centros son reeducar, resocializar, reincorporar a estos individuos que han infringido la norma penal en un momento determinado. Para este caso, al interior de las comunidades indígenas
diríamos, han infringido la norma comunitaria y utilizan para su reparación, para su reinserción, su propia cultura y sus tradiciones indígenas como verdaderas herramientas de sanación, tanto desde lo individual como en lo colectivo. Bueno, de esta forma hemos terminado la presentación proyectada, programada para el día de hoy, y a continuación entonces seguirá el espacio de las preguntas que presenten las personas que asisten a nuestra videoconferencia. Muchas gracias, doctor Juan Manuel. Doctora Víctor Eugenia, listo, muchísimas gracias. Vamos a pasar a las preguntas. ¿Debe el resguardo indígena contar con una infraestructura adecuada para garantizar el cumplimiento de las penas impuestas conforme a su jurisdicción especial? Bueno, yo diría que en la medida de las posibilidades de las diferentes comunidades indígenas, sí. ¿Por qué? Porque es que el resguardo debe demostrar que cuenta con un andamiaje institucional y hace parte de la infraestructura necesaria para el ejercicio de la jurisdicción especial indígena a través, por ejemplo, de la existencia de los centros de armonización que nosotros ya hemos mencionado. ¿Cómo es este proceso entonces? Tenemos el INPEC autoriza su puesta en funcionamiento. Debe realizar las visitas requeridas para verificar el cumplimiento de las diferentes condiciones, así como que efectivamente se protejan los derechos fundamentales del comunero privado de la libertad que ha entrado en una situación de desarmonía. Además, el INPEC debe visitar a la comunidad y constatar que la persona indígena efectivamente se encuentre privada de la libertad en este centro de armonización. Entonces, la conclusión es de que sí, efectivamente, como parte del andamiaje institucional, nuestras comunidades, en la medida de sus posibilidades, deberían de contar con su respectivo centro de armonización, que como ya lo vimos, es una casa, no se requiere de una infraestructura especial. Miren que no hay celdas, que no hay barrotes y tampoco necesitamos de la presencia de un guardián de esta casa, porque ellos son conscientes de su responsabilidad cuando se encuentran recluidos en el centro de armonización y por lo general ellos salen en horas de la mañana, realizan actividades, por ejemplo, de agricultura, que va a servir para llevar dinero a su familia, porque esta casa se encuentra en el mismo resguardo donde está su familia y va a servir para la comunidad en general. Esto realmente que es muy, muy efectivo para lograr una justicia restaurativa al interior de la comunidad indígena y evitaríamos que estos estuvieran perdiendo su arraigo porque están en su comunidad junto a su familia y trabajando por su familia y por su comunidad. Muy bien, doctor, muchas gracias. Perfecto, doctora. Continuamos con la segunda pregunta. Dice, ¿cuáles son los criterios reconocidos por la Corte Constitucional para dirimir conflictos entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena? Recordemos que a nosotros siempre nos han insistido, a mayor conservación de usos y costumbres, deberá haber mayor autonomía para esta comunidad indígena, porque quiere significar que está muy organizada. También los derechos fundamentales constitucionales constituirán el mínimo obligatorio de convivencia para todas las comunidades indígenas. También tenemos que tener en cuenta que las normas legales imperativas, es decir, todas las normas de orden público de Colombia deberán primar sobre los usos y las costumbres de las comunidades indígenas, siempre y cuando proteja directamente un valor constitucional superior al principio de diversidad étnica y cultural. Y el último criterio fijado por la Corte Constitucional es que los usos y costumbres de las comunidades indígenas deberán primar sobre las normas legales, pero de carácter dispositivo. Bueno, doctor Juan Manuel, de esta manera he dado respuesta a las dos preguntas. Muchas gracias. Queremos expresar nuestro agradecimiento especial a la doctora Víctor Eugenia Velázquez Marín por su generosa intervención. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchas gracias.